Pues bueno, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias que siempre hablas a nuestros corazones, a nuestras vidas. Queremos honrarla, queremos que tu palabra sea siempre el motor en nosotros, para cumplirla y agradarte, que es nuestro objetivo, Señor. Que tú puedas sonreírnos, que puedas estar gozoso, que puedas estar satisfecho cuando se vea el fruto en nuestras vidas. Te damos toda gloria y todo honor en el nombre de tu Hijo. Amén. Pues normalmente escuchamos a las personas preguntándose: ¿para qué están aquí? ¿A qué vinieron? ¿Mande? ¿Para qué nacieron? Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Han oído personas que dicen eso, o que ustedes mismos se han preguntado? ¿Qué estoy haciendo aquí? O le dices a otro: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Quién te invitó? ¿Qué jabón te patrocina? Y como que esa es una inquietud natural, saber cuál es el propósito por el cual estamos en un lugar, el propósito por el cual llegamos a cierto lugar o pasamos por ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Hoy quiero que veamos totalmente lo contrario. Seguramente todos nosotros sabemos por qué vino el Mesías, por qué vino Jesús. Ahora quiero que veamos por qué no vino, a qué no vino. Lo contrario. 3 cosas para las cuales el Mesías no vino. Él no vino para esas cosas. Porque a veces tenemos ideas contrarias. A veces tenemos ideas equivocadas de lo que pasó o lo que puede estar pasando al día de hoy. Tan equivocadas que en cierta ocasión alguien llega a consejería conmigo y hacía hincapié en que en su iglesia llevaban la palabra de Dios a cabo al pie de la letra. Dije: pues eso me parece bastante bien, ¿verdad? Dije: bueno, felicidades que llevan todo al pie de la letra. Y le digo: ¿y cuál es el día que ustedes consideran que es el día de reposo? Y me dice: ¿cómo? ¿Cómo día de reposo? Sí, si ustedes llevan todo al pie de la letra, la palabra dice, uno de los mandamientos en el Decálogo dice que honraremos el día de reposo. ¿Cuál es ese día para ustedes? No. Eso ya no es. Ya no es. No, ya no es. Para eso vino Jesús.
para abolir la ley, y todo lo del Antiguo Testamento ya no es. Qué interesante. Pensé nada más. Nada más le decía yo. Dice, entonces, todos los días son los días del Señor, ya todos los días reposan esta gente, o cómo. No quise ahondar en el tema con esa persona, pero el Señor me hablaba de estas 3 cosas para las cuales Él no vino. Y así como esta persona muy sincera, así muchos hemos estado sinceramente equivocados. Y tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la verdad, y son las que dan testimonio del Mesías, de Jesús, como dice él mismo en la palabra, ¿no? En lo que llamamos los evangelios, que no hay 4 veces. El evangelio es solo uno, ¿verdad? Las buenas nuevas es solamente unas buenas nuevas, y están desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ahí nos encontramos en el llamado Nuevo Testamento que hay 4 evangelistas que dan su punto de vista de ese solo evangelio. ¿Sí? Y dentro de ellos nos encontramos a Lucas. Lucas capítulo 5, verso 32. Nos dice la primera cosa para lo cual Él no vino. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él no dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestra reacción si nosotros estuviéramos en ese momento en que Él dijo esto? ¿Nos sentiríamos como que ya la hicimos? ¿Porque el llamado no es para nosotros? ¿O que ya la hicimos porque el llamado es para nosotros? ¿O qué sentiríamos? ¿Qué pensaríamos? Que el llamado es para nosotros, para ti, que el llamado estaría siendo para ti. O sea, se tomaría personal. Pues, si una persona justa, si te vas a escarbar, no hay justo, no hay bueno ni aún uno. ¿La qué, perdón? El llamado no es para él. Te sentirías, esa era la parte que no había entendido de la primera. Te sentirías que el llamado no es para ti. En el bueno, cada quien siente diferente. El mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Nos da un poco más de claridad en cuanto al contexto, porque había mucha gente ahí que se creía justa. ¿Qué es un justo? Un arrepentido, alguien que hace todo bien, uno que no ha transgredido la ley o que piensa que no la ha transgredido. Pero así
como dijo el que quebró tantito de la ley, ya quebró toda la ley. El que quiebra poquito de la ley ya quebrantó toda la ley. No claro el mandamiento. Sí. Entonces, justo, alguien, según el diccionario, alguien considerado justo es alguien inocente, santo, recto, derecho. ¿Alguien pudo pensar, se le vino a alguien a la mente que es así con esas características? Aparte de usted, claro. Sí. Inocente, santo, recto, derecho. Difícilmente podemos encontrar una persona así, ni en el espejo la encontramos. Por más que la buscamos, ¿verdad? Bueno, si nos creíamos antes, así, pero inocentes. Pero Hay mucha gente que todavía. Sí. No hay gente para. Yo, según su propia opinión, o sea, hay personas de acuerdo a Proverbios, ¿verdad?, que nos dice que son sabios en su propia opinión. ¿Y cuántas veces lo habremos sido nosotros y persistimos en la necedad? Desde el momento en que no buscas a Dios, ya te crees como que tú las puedes solo. Desde el momento que no buscamos de Dios, a Dios, ya consideramos que nosotros podemos librarla solitos, no necesitamos ayuda de nadie, menos de Dios, pues ni lo veo. O sí, ¿dónde estaba Dios cuando esto, cuando lo otro? Y entonces pensamos que no necesitamos de nada ni de nadie. Pero pasar un pensamiento así de mejor me hago como que Dios ni existe, no hay Dios, y todo depende de mí. Es la primera persona que se piensa que es justa pensando así de esa manera. Que es justa o que se sabe pecador y mejor elimino a Dios, Dios no existe y así no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero podríamos pensar de una persona justa sin Dios. No. Entonces, aunque haga todo lo bueno y cumpla todas las reglas, las leyes terrenales, por decirlo de alguna forma. Ajá. Pero por ejemplo, no sé si, porque a veces me he puesto a pensar en los niños. O sea, ¿de qué edad se supone que debe uno de decir soy justo o soy inocente? Porque, vaya, ya hay niños, por ejemplo, más ahorita en este tiempo, que ya no hacen lo bueno. O sea, estás poniendo como sinónimos justo e inocente, según la definición. pastora, y menos los niños de hoy en día. ¿Por qué? No, sí. Sí. Porque antes, apenas te miraban a los ojos los mayores y te decían, se va de aquí, y te tenías que mover. Te levantaban una ceja y ahora te dicen, Y ¿qué? ahorita les hablas a los niños y les dicen, te vas de aquí, hijo, porque estamos hablando con una mayor. Se quedan, te retan. Pues Bueno, te has sabido siempre todo. ese ya sería otro tema, ¿verdad? Sí, pero esa responsabilidad de los padres, que tiene que hablar con ellos desde antes. No tiene nada que estar haciendo ahí desde antes. ¿Verdad? Si no es un tiempo para que
ellos estén ahí. Pero un justo que es inocente, santo, recto, derecho, o sea, que no se va ni a derecha ni a izquierda, se va derecho. Un justo es aquel que está viviendo según la palabra de Dios. Un pecador, por el contrario, el diccionario nos dice persona que practica el pecado. ¿Por qué? Porque todos pecamos de alguna manera en algún momento. Hay gente que dice, es que todos pecamos todos los días. No, yo no estoy de acuerdo con eso personalmente, porque yo no me levanto pensando en qué voy a hacer para pecar, cómo voy a transgredir en las ordenanzas de Dios. Porque ya sabemos cómo nos va. Ya sabemos cómo nos va, pero lo más hermoso es cuando vamos a otro nivel y no transgredimos la ley, no porque ya sabemos cómo nos va, sino porque amamos al dador de la ley. Que dicho sea de paso, es una mala traducción de la palabra Torah. Ley es una mala traducción. La traducción más apegada sería instrucciones. Entonces nos dan instrucciones y nosotros las transgredimos, o sea, no obedecemos, no podemos decir que somos justos. Aún un justo no puede decir que lo es porque dejaría de serlo. Estaría ahí dándole cabida a la vanidad, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera. Perdón. ¿Qué caras? Bueno, pero por ejemplo, si está diciendo que todavía no completo mi idea para expresar. Ok, estás acá maquinando. Si por ejemplo, si dice que no está pensando no está imaginando ahí pecar. Bueno, entonces lo ideal es levantarse y pensar cómo obedecer a Dios, cómo seguir las instrucciones. Ajá, ¿qué vamos a hacer hoy, Señor? ¿Qué plan? Sí, yo estoy de acuerdo si alguien me dice que ninguno estamos exentos y cualquier día podemos pecar. De eso sí estoy de acuerdo, porque hay un libre albedrío. Puede ser que alguien decida hoy hacer todo lo contrario a las instrucciones. Fíjese que eso me parece muy interesante, pastora, porque nosotros debemos de pensar en hacer lo bueno. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo bueno si no planeamos hacer lo bueno? O sea, no va a ser así como que espontáneo, sino que tiene que ser algo planeado, porque seguramente podemos caer en el error de hacer lo malo. Claro, ¿y cómo vamos a saber hacer lo bueno? Leyendo las instrucciones y siguiéndolas. Es más fácil ser santo que pecador. A ver, porque yo pensaba que era al revés. ¿Tú pensabas que era más fácil ser pecador? Pues no, es más fácil ser santo que ser un pecador, porque para ser santo lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones, es seguir el reglamento que Dios nos ha dado. Para ser pecador, ¿qué pasa? Si alguien es un adúltero, por ejemplo,
qué complicado, ¿no? Estar escondiendo los mensajes, que el cónyuge no te vea las fotos, los mensajitos, las llamadas, cuidarte de todo, qué difícil, ¿no? Pero si eres fiel, es fácil, no tienes que cuidar de nada. Y estás en paz. Estás en paz, eres feliz, tienes una familia feliz, unida, sin peligro de desintegrarse. Es fácil, es más fácil. Es bien difícil si te robas algo y tienes que esconderlo. Que nadie lo vea, entonces ¿para qué lo quieres? No. Ah, vi que se robaron una camioneta, algo así, que llevaba un carro. Ah, bueno, cuando dijeron que llevaba un caballo, yo pensé que en una camioneta, ¿eh? Entonces se robaron el caballo. Se robaron el caballo en un carro. Sí, es más fácil ser honesto que robarte un caballo y meterlo a un carro. Me imagino las patas del caballo. Sí. El camello. Sí. Siempre. Inteligencia y astucia, más bien brutez, ¿cómo le podemos llamar? Sí, o sea, se necesita tener, como decíamos en el estudio anterior, ¿verdad? O sea, tener todavía la etiqueta en el cerebro, nuevecito de paquete sin usar para hacer esas cosas. Pero hay mucha inteligencia mal empleada. Por ejemplo, los hackers, o sea, para llegar a ser un hacker se necesita mucha habilidad. Tiene habilidad. Sí, por eso le digo, o sea... Tiene habilidad y tiene astucia. Inteligente... Pues sí, la inteligencia es la mejor opción para el bueno, Ajá. resolver. Por eso estudiar. Por eso pueden hacer eso. Un pecador es aquel que ha errado al blanco y por lo tanto no participa del premio. Esa es otra de las definiciones. Y según la Biblia, un pecador es un transgresor de la Torá o ley. Significa andar sin ley. Eso es lo que significa la palabra pecador en el original griego. Andar sin ley o transgredir la ley. Andar sin Torá o transgredir la Torá. ¿Sí? La primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está clarito. En la traducción Kadosh dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. ¿Sí? Eso no es solamente para gente que ya le ha entregado su vida a Dios. Es para el que no le ha entregado también. Esto rige a todo mundo. Está transgrediendo la ley porque no la conoce.
pero eso no le exime de la responsabilidad. O sea, no la conoce porque no la ha querido conocer, porque no ha tenido oportunidad, por lo que quieras y gustes. Pero hay una ley en nuestros corazones, dice la palabra, está impresa en nuestros corazones, y esa vocecita dentro de nosotros que nos dice no lo hagas, que muchos le llaman conciencia. Esa vocecita que somos nosotros mismos, me voy a pensar que hay otra cosa. Bueno, hay otra vocecita que somos nosotros mismos, la carne. Y hay otra voz que es la del enemigo. A veces nos queremos convencer nosotros, a nosotros mismos, de que algo está bien. Sí, sí lo voy a hacer. Y hay gente que se miente y se cree sus mentiras. Pero para poder distinguir cada voz, vamos a decir la voz de la carne, la del enemigo, claro. Todo lo que te lleve a pecar no es la voz de Dios. Independientemente si es la del enemigo o es la de la carne, esa hay que desecharla. Y solo escuchar la voz de Dios. ¿Qué número? 3:4. Primera carta de Juan 3:4. Pero ahí, por ejemplo, había quien decía, sí, ha venido a llamar a los justos, los pecadores, y como en todos los tiempos habrá gente capaz de reconocerse pecador, y habrá gente que Claro. está hablando del vecino. ¿Cómo no vino mi comadre, verdad? Porque este mensaje le hubiera quedado. Sí, y no pensamos, esto es para mí. Todos los mensajes tenemos que pensarlos personales, no estar allá con la mente en quién sabe dónde, sino estar en el estudio de las Escrituras y viendo qué es lo que tiene Dios para decirme a mí. Ya después de que yo he sido ayudado, puedo ayudar a otros. Es como en el avión, que te dicen que si hay una turbulencia, una descompensación, van a bajar las mascarillas. Colóquesela usted primero y luego ayude a otro. ¿Sí? Así es la palabra. No podemos andar ayudando a todo el mundo y nosotros vivir como se nos pega la gana. Tenemos que vivir nosotros la palabra y entonces podemos ayudar a otro. ¿Sí? ¿A qué otra cosa no vino? Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y nos sigue hablando, ¿verdad? De que padres contra hijos, hijos contra padres, nueras contra suegras, etcétera, etcétera. ¿Mande? Todo el mundo te recibe bien porque crees que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y le has entregado tu vida a Dios. Por eso. Todo eso trae contención.
De hecho, es una de las cosas por las cuales muchos no creen que Yeshua sea el Mesías, porque como antaño están esperando que sea como la esperanza mesiánica en aquel tiempo, que estaban esperando un rey que les sacara de la opresión de los romanos, etcétera, etcétera, y que trajera la paz mundial en ese entorno. Pero la verdad es que cada uno que ha aceptado que Jesús es el Mesías, pues comienza a ver que aquel que quiere vivir santa y piadosamente recibirá persecución, dice la palabra. Una vez le pregunté a un muchacho en un seminario, estaba feliz porque ya le faltaba muy poco para salir del seminario. Le dije, bueno, tú que ya vas a salir del seminario, dime, ¿Pablo era cristiano o no? Y se quedó mudo. Se quedó mudo y se quedó así como que se me quedaba viendo y lo veía al techo y me imagino que pensando, ay, ¿por dónde me quiere agarrar aquí la pastora, verdad? Sí, me aventó un torito que no sé cómo responder. Y luego me dijo, pues era cristiano, ¿no? Le digo, ¿y cómo le hizo Pablo para ser cristiano si el cristianismo vino como 325 años después? Estuvo interesante. Termino haciendo lo que no quiero hacer. No, bueno, ese es otro tema. Pero lo que pasa es que tenemos una traducción que ya tenemos que ver cómo está ese asunto. Pero la gente, los judíos, estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. A esos perseguía Pablo. A los judíos que estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? Que cuando él reconoció que Yeshua era el Mesías, a él también lo comenzaron a perseguir. No es que se cambiaron a una religión no existente en el momento, aparte, sino que estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Pastora, te voy a decir una pregunta que me han hecho. ¿Por qué cambiaste de catolicismo a cristianismo? ¿Quieres que te responda lo personal? A mí, ¿por qué? Ok. Luego me platicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando dice no he venido, a eso no vino tampoco. ¿Sí? Entonces no vino a llamar a justos, sino a pecadores. No vino a traer paz, sino espada. Y vemos cómo, sobre todo cuando hemos decidido entregarle nuestra vida a Dios y dejar que Jesús sea nuestro modelo a seguir, ahí vienen dificultades. No tenemos una espada literal en nuestros tiempos, pero la lengua es una espada filosa, que se usa mucho para ir en contra nuestra también, y la persecución viene de diferentes
formas a nuestra vida. Y vienen con preguntas así como esas que mencionaba Concepción. Ok, la tercera cosa, la cual no vino, está en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Dónde queda esa frasecita de la gente cuando nos dice que Jesús vino a abrogar o a abolir la ley y que ya no es necesaria? Por eso hay mucha gente en las congregaciones que siguen pecando. Al cabo ya Jesús vino, pagó por sus pecados, ya no viven por la ley sino bajo la gracia, y entonces hago lo que me da la gana porque soy perdonado. Y no es así. No es así. Esto nos responsabiliza más que el Mesías haya venido, que Jesús haya venido y haya estado dispuesto a dar su vida en expiación por nuestros pecados, nos responsabiliza más para cumplir las instrucciones. Si no, por demás morir. Es como si no nos importara, como dice la palabra en Hebreos, que si alguien peca deliberadamente, no hay más sacrificio por ese pecado, y es como si pisoteáramos la sangre de Cristo, la sangre del ungido. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pastora, pero no sé si me pueda comentar un poco de lo que nos está diciendo. Me suena como a entrevista. Aquí, sí me puedo de lo que estaba diciendo respecto a Pablo, me atrasé en eso porque quería encontrar el pasaje que dice que los llamaron cristianos. Sí, por eso les decía, y les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, en Hechos. Por eso les digo que tenemos traducciones, sí. Aparte, ese término era de burla. Era un término de burla, sí. Era así como si fueran unos cristitos. Entonces, ¿por qué considerar que después, 300 años, ya ahí sí era el inicio del comienzo del cristianismo? ¿Cómo? No. O sea, si en el tiempo de Pablo era de burla, porque ya después sí se le consideró como el inicio. No, pero son dos cosas diferentes, porque recuerda que la traducción que tenemos es una traducción hecha por católicos. Bueno, sí. Entonces eso ya es cristianismo, es el cristianismo. Sí. Sí. Pero te quedó claro el punto. Sí. Por eso ya después, o sea, y esos de después, al hacer la traducción, pues le pusieron los términos ahí de acuerdo a. Por eso encaja con ellos perfecto. Ok.
alguien busque por favor lo que significa cumplir. Déjenme decirles lo que significa abrogar. Abrogar en el original griego significa desintegrar, demoler, derribar, deshacer, destruir. ¿Cómo pensar que Dios unge a su Hijo para que vaya y destruya las instrucciones que Él dio al pueblo? Está difícil, ¿no? De entender que eso haya pasado. Está difícil que le diga, ok, hoy te he ungido, eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, vaya mi hijo y anule todo lo que yo he dicho. Ni la lógica. Eso no es exégesis ni eisegesis, es herégesis. Sí. O sea, ¿cómo? Si nosotros mismos, cuando damos una orden, unas instrucciones, y de repente no se cumplen, decimos, ¿por qué no hiciste como te pedí? Ay, es que vino fulanito de tal y me dijo que quién sabe qué. ¿De quién debes seguir las instrucciones? ¿De fulanito o de tu autoridad? Pues de mi autoridad. Entonces, ¿por qué le haces caso a fulanito? Podemos tomar como ejemplo que los que elaboraron la Constitución mexicana pudieran enviar a alguien y dijeran, anula lo que yo dije. No sería tan fácil, de todas maneras, aunque fuera la Constitución mexicana. Sí, pero o sea, decir que anula lo que yo establecí. Sí, o sea, no se anula lo de la Constitución, mucho menos la ley de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Cuál es su palabra? La Torá. Las instrucciones, esas no van a pasar. Imagínate si tú le dices a tus padres, no, es que esta es otra época, es otro tiempo, otro mundo, y ¿qué vas a escuchar de ellos? En todo tiempo se ha escuchado lo mismo. Claro que no. Las buenas costumbres y la moral no cambian nunca. Si algo humano no cambia nunca, o queremos que no cambie nunca, imagínate las instrucciones que Dios ha dado. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no dijo, hoy te voy a dar estos mandamientos, preceptos, ordenanzas, etcétera, etcétera, y luego, ay, déjame cambiarlos porque el mundo ya cambió y ahora tengo que hacer un ajuste en los mandamientos, porque, ay, estos niños de ahora ya no son iguales a los que andaban por el desierto. O sea, obviamente no es así. No es así. Nosotros somos los que tenemos que seguir las instrucciones si queremos seguir disfrutando de las bendiciones del Eterno. Sí. Y mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. Ya te sabes lo que dicen los papás, ¿verdad? Bueno, ok. Mientras vivamos en esta casa y en esta casa
en este tabernáculo que se ha de desgastar. Bueno, ya está medio desgastado. Se ha de desgastar más. Mientras vivamos en Él, tenemos que hacer lo que Él dice. Porque Él es Dios. Él pone las reglas. Y si alguno de nosotros queremos decir, ay no, ¿y por qué voy a hacer lo que tú dices? No. Me imagino un diálogo con Dios, así de que no tienes que hacer lo que yo diga, ¿verdad? Como tampoco te tengo que bendecir, ¿verdad? Tú no estás obligado a hacer lo que yo te diga, pero yo no estoy obligado a bendecirte si no haces lo que yo te diga. Porque las bendiciones vienen cuando cumplimos lo que Él dice. Y las maldiciones vienen cuando no lo hacemos. Entonces Él no vino para abolir la ley, no vino para abrogar la ley. En palabras más sencillas, abrogar o abolir o derogar, que también es sinónimo, significa dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etcétera. También significa dejar sin vigencia una norma vigente, valga la redundancia ahí. Ahora, por ningún motivo podríamos pensar que Jesús, el Mesías, fue enviado para dejar sin vigencia lo que el Padre dijo. Porque el mismo Jesús dijo, yo no digo nada más que lo que oí de mi Padre. ¿Y qué puedo oír de la palabra? Del Padre. La palabra. La Torá, las indicaciones, los mandamientos, preceptos, etcétera. Como no estamos ubicados en los tiempos y pensamos que al oír Antiguo Testamento y Nuevo Testamento estamos hablando de temporadas diferentes, no nos damos cuenta con facilidad que lo que llamamos Nuevo Testamento era en realidad lo que se estaba viviendo como Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito. Porque nosotros podemos ver que el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, pero entonces, ¿por qué los papás llevaron palominos, llevaron todo lo que se sacrificaba cuando llevaban al niño? ¿Por qué Jesús fue circuncidado al 8º día? Porque eso dice la ley, las instrucciones. Recordemos que las instrucciones no solamente son los 10 mandamientos. Estamos hablando de leyes, preceptos, decretos, etcétera, etcétera. En todo un conjunto. ¿Por qué se bautizó? Y Juan le dijo, no, yo debería ser bautizado por ti. Y le dijo, no, bautízame. Conviene que cumplamos toda ley. Conviene que sigamos las instrucciones. Y así en esos preceptos, en estas incluso costumbres y demás, el Mesías lo iba siguiendo, Jesús lo iba siguiendo. Participó de las fiestas cuando partió el pan con los discípulos. ¿Recuerdan que tomó la copa? Esa copa, o sea,
la copa no la tomaron cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto no había copas en Pesaj, en Pascua. Eso es parte de los decretos rabínicos que vinieron después. Y Jesús cumplía con eso. ¿Y en dónde queda lo que mucha gente igual dicen? Que no se judaiza. No judaizar, Ajá. porque no entienden la palabra judaizar. No saben qué es judaizar y piensan que nada más oyen las fiestas del Señor o las fiestas, porque la palabra nos enseña que son las fiestas de Yahweh, de Jehová, o las fiestas del Señor. ¿Qué es eso? Como lo vemos en el Nuevo Testamento, que dice la fiesta de los judíos. No son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor. Los judíos siguen las instrucciones, ¿sí? Y muchos que no lo somos. Pero es más fácil seguir las fiestas paganas y seguir la corriente del mundo sin que nadie te diga nada, porque todo el mundo lo hace, porque es más fácil. Fácil seguir la corriente y celebrar un San Valentín, por ejemplo, que celebrar Shavuot o ¿qué más? Sukkot o cualquiera de esos. Sí. Es más fácil. No, porque eso es judaizar. No. Luego estudiamos esto más a detalle y es algo muy interesante de cómo se nos fue sacando de la gente que decía, como Constantino y demás, que decía se va a cambiar esto y esto y esto para no parecernos en nada a los judíos. Pero lo que realmente se estaba haciendo es quitarnos de la Torah, alejarnos de la palabra de Dios para que no la cumpliéramos. Y nos han metido infinidad de fiestas paganas, de celebraciones paganas, para quitar las fiestas del Señor. Y la verdad que es increíble. Ok, ¿qué es cumplir? Es hacer aquello que determina una obligación a una ley, a una orden, o a un castigo, un compromiso, una promesa. Es hacerlo. Es hacer aquello que se nos dijo que hiciéramos. Realizar una persona o cosa la función o labor que le corresponde. Ahora, ¿qué leyó Jesús estando en el templo cuando se reveló a los que estaban ahí? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y hoy se ha cumplido delante de vosotros. ¿Qué fue una de las expresiones, de las demás expresiones que el Señor dijo cuando oraba? El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Yahweh, de Dios? Las instrucciones, la ley. Seguir tus instrucciones, oh Dios, me ha agradado. Entonces, ¿cómo la va a quitar? Por eso Él dice, no he venido para derribar, para destruir, para dejar sin vigencia la ley o los profetas.
No he venido a eso. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, o sea, ya como les he dicho todo lo anterior, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice la última parte: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tengan eso en mente, por favor. Ahora, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, si recordamos la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 4, que nos dice lo que es pecado, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Conforme a esto, lo que nos dice en estos dos pasajes anteriores y en muchísimos más, es que el Mesías, que Jesús, en ningún momento transgredió la ley. Si Él hubiera venido a abolir la ley, a quitar la ley, a dejar sin efecto la ley, entonces de Él no podría decirse que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero jamás transgredió la ley. Pero aún así, pastora, hay mucha gente que considera, bueno, aquí está muy claro el pasaje, ¿verdad? Sí, sí. Pero aún así hay mucha gente que considera otros pasajes donde dice que la gracia claro, claro. Sí. Y considerando este pasaje, pues significa que nosotros debemos de continuar obedeciendo la ley. Ajá. Y los otros pasajes de la gracia, que mucha gente dice que ahora vivo bajo la gracia de Dios ya no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Uh-huh. Ahora sí que voltean todo el pasaje ahí para decir que no es necesario cumplir la ley, porque no está. Cuando el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, ¿es que ahí empezó la gracia o siempre hubo gracia de Dios? ¿O se la inventó ahí el Señor para decirle a Pablo? Siempre existió su gracia. Siempre hemos estado bajo la ley y bajo la gracia. Sí, desde Adán, si no lo hubiera destruido. Pero
o sea, mal usan la palabra gracia, como si, a ver, escojo, ¿qué me ofrece Dios? ¿Gracia o ley? Y como estar bajo su gracia, pues me conviene más. Porque no saben lo que es estar, bajo la gracia de Dios. ¿Sí? No saben. Es más duro estar bajo la gracia de Dios que bajo la ley. Sí. Porque se malentiende cuando Jesús les decía, ustedes escucharon decir esto y esto y esto, mas yo les digo. O sea, la gente piensa, el común de la gente piensa que está contradiciendo al Padre, que está diciéndole, ustedes oyeron decir, no matarás. Bueno, pero yo te digo que si ves a tu hermano, y le dices tonto, ya lo mataste. No es que está cambiando la jugada Jesús. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Lo que le está diciendo es, bueno, tú has oído vez tras vez que no matarás, déjate, doy un ejemplo de no matarás. Sí. Esto de no matarás significa que si tú le dices necio a tu hermano, tonto, si tú ofendes a tu hermano, lo estás matando. ¿Sí? Era hacerle más simple. Es como si les hubiera dicho, pero yo te la digo en la Nueva Traducción Viviente, o algo parecido, ¿no? Era hacer más simple el entendimiento, o para que lo pudieran entender ahí. ¿Sí? Dice, te han dicho no adulterarás, pero yo te digo, o sea, no creas que adulterar es solamente ir a acostarte con la mujer de tu prójimo. Si tú la ves y la codicias, ya lo hiciste. O sea, entérate que esto es así. Entonces, tenemos la gracia del Señor, eso es una mayor responsabilidad. Y aún me atrevo a pensar que como alguien espera mantener la gracia de Dios haciendo lo malo. O sea, está tan torcida la idea que si alguien hace algo que no me gusta a mí, ¿cómo le va a seguir en mi gracia? O sea, ¿cómo va a ser? Me va a agradar, vaya. No podemos pensar que vivir bajo la gracia es vivir sin justicia. Dios es justo. La semana pasada decía Ida, ¿a poco Dios se desespera? Dice la palabra que no contenderá para siempre. Sí. O sea, hay un periodo de gracia, lo sabemos. Pero tarde o temprano se recibirá el castigo si persistimos en pecar. ¿Sí? Tenemos la oportunidad, digo, Dios no nos va a destruir así como que a la primera, a veces ni a la 10ª y demás. Seguimos teniendo oportunidad, pero si lo negamos, ahí se acabó todo. Y es como si de repente de las cosas que vienen en la palabra, de cuando se ha terminado la gracia, se va a pagar solo. De Dios ante los hombres, como si esa parte no quisiéramos verla, o sea, tan fácil y sencillo llegar a los tiempos de Noé. O sea, ¿qué pasó ahí? Está la gracia, pero está la justicia también. Sí.
Entonces, cerramos para quien está viendo el video y quien lo va a ver después, y nosotros seguimos aquí en esto tan emocionante en el Señor. Entonces, las tres cosas para las cuales Jesús, el Mesías, no vino no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso está en Lucas 5:32. En Mateo 10:34 vemos que Él no vino para traer paz, sino espada. Y en Mateo 5:17 dice que Él no vino para abrogar, sino para cumplir la ley. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Shabbat Shalom.